Vamos ahora con el último de los temas de la etapa diagnóstica. Esto lo vamos a usar, tiene mucha aplicación en general y en particular nosotros este año vamos a trabajar un poquito con algo vinculado con esto. El tema es trigonometría. Trigonometría parte del estudio de un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo cualquiera que tiene un ángulo recto. A partir de esa consideración, si este triángulo fuera así de chico o fuera así de grande, mientras los tres ángulos se mantengan constantes, la razón entre un lado y otro, ya sea uno de los catetos o la hipotenusa, se mantiene constante. Es decir, que si ustedes tienen un triángulo chiquito o uno enorme, la relación entre el cateto opuesto y el adyacente, cualquiera sea, siempre da el mismo número. Como siempre da el mismo número, piensen que va a estar referido a algún ángulo. Entonces yo hablo de adyacente o de opuesto en un cateto en función del ángulo del cual uno de los catetos es adyacente y el otro es opuesto. Si el ángulo que considero es este será el opuesto y este el adyacente. El tercer ángulo, recuerden que es recto y la suma de los tres da 180, igual que en cualquier triángulo. Entonces, se establecen relaciones y se le da nombre. Digamos que siempre que ustedes comparen el cateto opuesto a este ángulo en un triángulo rectángulo con respecto a la hipotenusa, a eso siempre lo voy a llamar seno del ángulo. En este caso, seno de x. Cateto opuesto sobre hipotenusa. A la razón, recuerden que razón es el cociente de dos números, ¿sí? A la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, lo voy a llamar coseno del ángulo. Es la relación entre su cateto adyacente y la hipotenusa. Y a la relación entre el cateto opuesto y el adyacente a un determinado ángulo, se lo llamó tangente. La tangente de x es el cateto opuesto sobre el adyacente. Ahora, estas tres, que son las originales, que vamos a llamar directas, pero estas relaciones yo también las puedo plantear al revés. Entonces, la recíproca del seno va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto y a eso se le llama cosecante. Si doy vuelta a esta, la hipotenusa sobre el cateto adyacente se va a llamar secante y el cateto adyacente sobre el opuesto, recíproca de la tangente, se llama cotangente. Con esto tenemos las 6 alternativas de combinación de dos lados de un triángulo rectángulo. Y quiero que reparen en esto porque es una confusión muy habitual. Estas son las directas. Estas son lo mismo que esto dado vuelta, o sea, el seno es igual a 1 sobre la cosecante. El coseno es igual a 1 sobre la secante y la tangente es igual a 1 sobre cotangente. O sea, son dadas vuelta, numerador y denominador. A veces se lo llama inversa y eso está mal, no son inversas. Cuando uno tiene un número y del otro lado tiene el mismo número dado vuelta, como racional, se lo llama recíproca. Inversa es otra cosa que ahora vamos a ver. Entonces, directas y recíprocas. Se usan en montones de aplicaciones. Nosotros vamos a calcular directamente triángulos rectángulos. Esto fue lo que ustedes hicieron, que ahora estamos repasando. Ejemplos sencillos, lo mismo que para hacer de tarea. A ver, dos ejemplos. Tengo un triángulo rectángulo. Supónganse ustedes que tienen una escalera de 12 metros de largo, la apoyan contra la pared para llegar a esta altura y ven que este ángulo que se formó entre el piso y la escalera es de 35 grados. Muy bien. Quiero saber a qué distancia de la pared está apoyada la escalera. Entonces digo, estoy relacionando el cateto adyacente a 35 con su hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona adyacente con hipotenusa es el coseno. Entonces digo, coseno de 35 es igual al cateto adyacente, x, dividido la hipotenusa.
12 metros. De ahí despejo, paso el 12 multiplicando y me queda x igual a 12 metros por coseno de 35. Meten en la calculadora y acabamos de descubrir que esa distancia es 9,83 metros. Vamos con otro tipo de problema. Siempre va a aparecer un lado y un ángulo y ustedes les van a pedir calcular otro. Esto es lo habitual. Vamos con este problema ahora. Ahora yo sé que supónganse que están mirando algo que está a 36 metros de distancia horizontal y a 15 metros de altura. Y yo quiero saber qué ángulo se forma entre mi visión y el suelo. Entonces fíjense, tengo el cateto adyacente a X y el cateto opuesto a X. Lo que relaciona el cateto opuesto y el adyacente es la tangente. Por lo tanto, la tangente de X va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Ahora, si la tangente del ángulo es 15 sobre 36, ¿cuánto vale el ángulo? Y entonces ahora sí, aquí aparece la función inversa a la tangente, que no es la cotangente, que es la recíproca. La inversa a la tangente es el arco tangente del ángulo. De la tangente. Fíjense, yo ya tengo tangente de x es igual a un número. Para calcular x tengo que sacar la inversa de la tangente de ese número. Dividen, aplican inversa tangente, shift tangente, tangente a la menos 1 y el resultado es el ángulo x, tal que si ustedes calculan la tangente de este ángulo les va a dar lo mismo que 15 sobre 36. Y así, a partir de dos lados, puede ser la hipotenusa y uno de los catetos, o los dos catetos, van a obtener el ángulo que ustedes quieran calcular. Con esto, y sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, y Pitágoras tienen todas las herramientas para calcular cualquier tipo de triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver lo último, que es teorema del seno y teorema del coseno. Muy bien. Y vamos ahora entonces con los dos últimos temitas dentro de trigonometría. Como dijimos al principio, todo lo de trigonometría corresponde a triángulos rectángulos. O sea, cualquier triángulo rectángulo, ustedes con las razones trigonométricas, más Pitágoras, más la suma de los ángulos interiores, pueden calcular lo que ustedes necesiten. Ahora, si el triángulo no es rectángulo, con algunas demostraciones, con algunos trabajos algebraicos, con las razones trigonométricas, se llega a dos teoremas que son las herramientas básicas para calcular cualquier otro tipo de triángulo, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos con la figura del medio, ¿sí? Vamos a ver, el teorema del seno dice que la razón entre la medida de un lado y el seno del ángulo opuesto a él es igual a la razón entre la medida de otro lado dividido el seno de su ángulo opuesto es igual al tercer lado, su medida, dividido el seno del ángulo opuesto. Este es el teorema del seno. ¿Cómo lo uso? Bueno, cuando a mí me dan, por ejemplo, como datos, dos lados y un ángulo que no sé qué queda comprendido entre ellos, o dos ángulos y un lado cualquiera que no sea el comprendido entre ellos, yo puedo aplicar esto. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que este ángulo mide 65, que este mide 52 y que el lado B medía 15. Quiero saber cuánto mide el lado C. Entonces aplico esta parte de la igualdad del teorema. B sobre el seno del ángulo opuesto a él es igual a C sobre el seno del ángulo opuesto a él. Por lo tanto, si yo necesito calcular C, paso el seno multiplicando y me queda de esta forma. Y ahora es solo reemplazar valores y calcular. Habíamos dicho que B era 15, el seno del ángulo C, 52, sobre el seno del ángulo B, 65. Calculan y obtienen la medida del lado que querían calcular. El otro planteo equivalente sería conocer dos lados y, por ejemplo, B y C y el ángulo B o el ángulo C.
Lo que no sirve es cuando tengo el ángulo que queda entre ellos. Para eso, el teorema del coseno. El teorema del coseno, que si ustedes se fijan la forma, Pitágoras sería un caso particular de esto, que sería cuando el coseno, cuando están a 90 grados, si fuera un triángulo rectángulo, el coseno de 90 es 0 y se va todo este término y nos quedó Pitágoras. La hipotenusa, que es el opuesto a 90, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cuadrado de la hipotenusa, perdón. Entonces, esta sería la fórmula general de la cual Pitágoras sería un caso particular, para A igual a 90. Muy bien, entonces les decía, por ejemplo, pueden conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, porque este ángulo, si los lados son B y C, el ángulo que queda comprendido es A. Esta fórmula también la pueden plantear, B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el seno del ángulo comprendido. ¿Sí? Pueden jugar con qué lado es cada uno. Y entonces, ¿cómo lo aplico? Bueno, uno de los casos que les decía recién es conocer dos lados y el ángulo que forman entre ellos. Aplicando el teorema del coseno, calculan lo que no conocen. Ahora, la otra posibilidad es que conozcan los tres lados y ningún ángulo. Entonces, con el teorema del coseno pueden resolver eso que hasta acá no podíamos. Fíjense, A mide 9, B mide 8 y C mide 7. Vamos a calcular cuánto vale este ángulo. Entonces, fíjense, el lado que está de este lado de la igualdad, ese lado A va a jugar con el coseno de su ángulo opuesto y los otros dos lados. Así que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno de A. Y si yo quiero calcular A, voy a pasar todo esto sumando acá, el A cuadrado restando allá, y después el 2BC que nos quedó acá lo paso dividiendo. O sea que si despejo el coseno de A, me queda esto. Y ahora reemplazo. B cuadrado, dijimos que B era 8, así que 64, más C cuadrado, 49, menos A al cuadrado, 81, dividido 2 veces B, que vale 8, por C, que vale 7. Así que 56 por 2, 112, 64 más 49, 113, menos 81, 32. O sea que ya obtuvieron el coseno del ángulo que quieren averiguar. El coseno de A vale 32 112avos. Por lo tanto, aplico función inversa. Para calcular el ángulo A, hago el arco cuyo coseno me da este número. Y si calculan, les da 73,4 grados. Esta sería el teorema del seno y coseno y cómo se aplican a triángulos que no son rectángulos. Bueno, y para terminar, 4 ejercicios propuestos. Son simples, son de aplicación de fórmula y despeje como los ejemplos que fui haciendo a lo largo del desarrollo. Primer problema, triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90, 23 metros la hipotenusa, 35 grados este ángulo, necesito calcular X, el adyacente a 35. En el segundo, triángulo rectángulo también, 14 metros la altura, 10 metros la base, necesito calcular este ángulo. Tercer problema, ya no son rectángulos, como se puede ver. 12 mide este lado, 5 este lado, 76 grados este ángulo, hay que calcular X, el ángulo de arriba, y el último, conozco los tres lados, 4, 5 y 6, y hay que calcular el ángulo X. Son sencillos, de aplicación de fórmula, no muy distinto a lo que explicamos antes como ejemplo. Con esto entonces completamos el tema de trigonometría y completamos la etapa diagnóstica.